Levitsky hace mucho tiempo escribió un libro del que muchas veces hablan, propios y ajenos, que se llama Cómo mueren las democracias. Él, entre otras cosas, decía: asesinos de la democracia usan las mismas instituciones de la democracia gradualmente, sutilmente, legalmente, para matarla. Una democracia que no garantiza derechos no es una democracia. Dice Levitsky que las democracias en esta era no mueren de muerte súbita, sino de una lenta agonía. Hoy esta legislatura, presidente, dio un camino claro en esa agonía, un debilitamiento claro del funcionamiento democrático y de las reglas de la democracia. Tarde o temprano, como todos los que abusan de su poder, se van a chocar con los límites que les va a poner la gente. Confío en eso. Me solicita que vuelva el tema el legislador. Pero Lo escucho. Ya iba a volver. No dialoguen entre ustedes. No dialogo, presidente. Simplemente presto atención al modo que tiene el presidente de la bancada del oficialismo de ejercer su rol y pretender manejar esta legislatura como si fuera un joystick. Él va a ser el primero que se va a estrellar con los votos de la gente. Muy bien. Córdoba no resiste el nivel de autoritarismo con el que él pretende conducir esta legislatura. Voy al tema, presidente. Esta ley que estamos discutiendo, lo primero que quiero decir que implica abordar un debate complejo, difícil, vieja deuda de esta legislatura y del Congreso de la Nación. Hay proyectos en el Congreso proponiendo la creación de un régimen penal juvenil que se anime a dar ese debate, pero que dé garantías, que saque a los adolescentes punibles y no punibles de esa zona gris en la que estaban, y mucho de eso también pasó en nuestra provincia. Un debate complejo porque, por un lado, quienes decían y quienes se oponen, obviamente, a dar esta discusión, fundados en algunos de los argumentos que escuchamos recién, pero que terminan dejando a los jóvenes en la peor de la indefensión. Nadie prueba que han sido responsables de ciertos delitos por los que en ocasiones se los priva de la libertad. Nadie mira con detenimiento las condiciones en las que están alojados. Nadie garantiza que tengan las condiciones para una reinserción social y no para un aprendizaje acelerado de la comisión de delitos. Nosotros no le escapamos a este debate. Así como escuchamos la vocación de algunos actores a nivel nacional, dejando en claro que la de imputabilidad es una competencia del Congreso de la Nación. Esto es lo primero que quiero decir. Y que es un debate que debe darse ahí y que debe resolverse en ese seno. Esta legislatura y esta reforma que trajeron algunos legisladores del oficialismo, pero que en verdad escondía el trabajo de funcionarios del Ejecutivo, camina en una delgada línea. Brinda algunas herramientas que finalmente celebramos, ponen en manos de la justicia, no discrecionalmente de la autoridad de aplicación, y busca tratar de dar un marco que se adecúe a las leyes nacionales, a la Convención de los Derechos del Niño. Y digo, trata en un proceso, porque cuando el primer proyecto que nosotros recibimos para análisis tuvo fuertes críticas, y ustedes lo saben porque les llegaron los informes. La Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes de Nación hizo llegar sus observaciones y su enorme preocupación, lo mismo referente del Comité de Prevención de la Tortura, lo mismo la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, una funcionaria de su gobierno, hizo llegar sus observaciones, lo mismo fiscales, defensores, juezas. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos que el debate se diera en las comisiones. Dijimos, queremos escuchar, queremos colaborar, tenemos vocación de mejorar este texto, este tema hay que abordarlo, no le esquivamos al debate. Acercamos un montón de propuestas que reformaron los textos, que mejoraron los principios, por ejemplo,
cuestiones que estaban realmente muy confusas en los modos de redacción, de los plazos, laxos, ambiguos, excesivos. Pero nos quedamos con las ganas. Como bien dijo la legisladora preopinante, en comisión alguien invocaba lo que habían dicho, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal. Corresponde, pero ya tengo poca fe en que eso pase en esta legislatura, que si ustedes realmente quieren que esta legislatura funcione como tiene que ser, no pueden ser un mero apéndice del Ejecutivo, donde todo ocurre en otro lugar y vienen acá a convalidar algo que ni siquiera se animan, como pasó hace un ratito, a ponerle palabras para ponerle la cara a las cosas que quieren votar. Decía recién que pasa por una delgada línea, voy a ser breve sobre el análisis del texto porque hablamos mucho en comisión con las funcionarias que vinieron a explicar el proyecto en el que trabajaron. Sobre todo en relación a los adolescentes no punibles. Digo, para dejar en claro, la ley se mete en modificaciones que implican la adecuación del marco normativo, al lenguaje, a la terminología, a la concepción que trae consigo la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional y las leyes nacionales al respecto, mejora, ratifica todo lo que son las medidas no privativas de la libertad, es decir, todas aquellas herramientas para tratar de acompañar, respaldar a los adolescentes, buscando evitar llevarlos a un camino delictivo que crece, pero también se mete en relación a adolescentes no punibles, con una herramienta que seguramente la justicia la va a analizar, pero que nosotros creemos que quedó mejor redactada que como estaba inicialmente, que tiene que ver con las situaciones en las que en casos extremos, en cierto tipo de delitos y en aquellos en donde se puede acreditar por los informes pertinentes que no ha sido posible la adopción de ninguna otra medida, que no ha sido eficaz, por resguardo de ese adolescente, una puede acreditar que en casos extremos tiene que ver con las situaciones en las que en casos extremos, en cierto tipo de delitos y en aquellos en donde se puede acreditar por los informes pertinentes que no ha sido posible la adopción de ninguna otra medida, que no ha sido eficaz, por resguardo de ese adolescente, por resguardo de su entorno familiar, por resguardo de sus vecinos, se pueda tomar una medida temporaria en un alojamiento especial para eso. Quiero decirle, presidente, que la decisión que están tomando, que estamos tomando, que está tomando esta legislatura, le va a dar las herramientas al Ejecutivo, primero para que se haga cargo, las herramientas a la justicia para que también haga lo que tiene que hacer, pero para que no hagan de cuenta que el problema de la inseguridad en Córdoba es este. Bien se ha dicho, lo dijo la ministra días atrás en comisión, los números muestran que no son los adolescentes no punibles los que explican el crecimiento de la ola de inseguridad en la provincia de Córdoba. Seguramente en el debate que viene algunos legisladores van a dar cuenta en profundidad del tema. Es mucho más complejo que eso y es parte de la incapacidad de un gobierno que no ha podido encontrarle la vuelta a la conducción de las fuerzas de seguridad, pero a la conducción política, esa que está en Bauer. Por otro lado, en esta misma línea, decirle que vamos a seguir muy de cerca la aplicación de esta ley. A través suyo, al Ejecutivo y a los funcionarios que han estado trabajando en esta ley, decirle que lo vamos a seguir porque nos preocupa, porque nos interesa y porque para que esto pueda prosperar necesita por lo menos dos cosas. Necesita financiamiento para garantizar que todas estas medidas alternativas que se van a llevar a cabo en el territorio tengan el acompañamiento de profesionales idóneos para eso, no el punteraje elegido a dedo, que después termina pasando cosas como las que vimos en algunos lugares, en el departamento San Justo, que tanto nos dolieron, situaciones donde la CENAF se encontró con una enorme imposibilidad para responder. Entonces va a necesitar inversión y financiamiento y va a necesitar condiciones dignas en donde alojar a estos jóvenes. Pedimos en la comisión, lo reiteramos acá en el recinto, la visita a los establecimientos que el Ejecutivo tiene pensado para el alojamiento tanto de los adolescentes punibles como de los adolescentes no punibles, quienes no pueden estar sujetos a las mismas medidas, a las mismas condiciones y a un entorno carcelario. Córdoba ya vivió esto.
Córdoba ya tuvo informes muy críticos de algo que he mencionado hasta el cansancio el año pasado y que voy a seguir mencionando hasta el cansancio, que es que existen en los contextos de encierro situaciones de tortura en nuestra provincia. Se denunció el complejo Esperanza, se denunciaron obviamente las condiciones de detención y se denunciaron obviamente las condiciones de las personas con problemas de salud mental que también están en contexto de encierro. Por eso propusimos, y con esto voy cerrando, presidente, la creación de una comisión de seguimiento, con el objetivo de que esa comisión de seguimiento ya no sea una cosa laxa que cuando el Ejecutivo quiera la pueda poner en funcionamiento, sino decir cuándo, cómo, de qué manera se va a integrar, que tenga representación de esta legislatura, de su mayoría y de su minoría, que tenga alguna representación de otras fuerzas. Metieron un poquito la mano recién para tratar de sentar allí, supongo, a la Universidad Provincial para tener más acólitos que hagan de cuenta que no pasa nada. Esperemos que no. Esperemos que la representación de la sociedad civil realmente convoque ahí a las tantas organizaciones que realmente están siguiendo estos temas en el territorio, que les preocupan y les ocupan, a los especialistas de las universidades que realmente están siguiendo estos temas y que se animen a ver esta comisión no como un espacio más que tienen que acallar, sino como un espacio que les va a permitir prender una luz de alarma, una luz de alerta cuando no estén haciendo bien las cosas y que si lo están a este proyecto impulsando de buena fe, les permita corregirlas a tiempo y no cargándose la vida de adolescentes en la provincia de Córdoba. Nada más, señor presidente. Levitsky hace mucho tiempo escribió un libro del que muchas veces hablan, propios y ajenos, que se llama Cómo mueren las democracias. Él, entre otras cosas, decía: asesinos de la democracia usan las mismas instituciones de la democracia gradualmente, sutilmente, legalmente para matarla. Una democracia que no garantiza derechos no es una democracia. Dice Levitsky que las democracias en esta era no mueren de muerte súbita, sino de una lenta agonía. Hoy esta legislatura, presidente, dio un camino claro en esa agonía, un debilitamiento claro del funcionamiento democrático y de las reglas de la democracia. Tarde o temprano, como todos los que abusan de su poder, se van a chocar con los límites que les va a poner la gente. Confío en eso. Me solicita que vuelva el tema el legislador. Pero Lo escucho. Ya iba a volver. No dialoguen entre ustedes. No, por no favor, dialogo, presidente. Simplemente presto atención al modo que tiene el presidente de la bancada del oficialismo de ejercer su rol y pretender manejar esta legislatura como si fuera un joystick. Él va a ser el primero que se va a estrellar con los votos de la gente. Muy bien. Córdoba no resiste el nivel de autoritarismo con el que él pretende conducir esta legislatura. Voy al tema, presidente. Esta ley que estamos discutiendo, lo primero que quiero decir que implica abordar un debate complejo, difícil, vieja deuda de esta legislatura y del Congreso de la Nación. Hay proyectos en el Congreso proponiendo la creación de un régimen penal juvenil que se anime a dar ese debate, pero que dé garantías, que saque a los adolescentes punibles y no punibles de esa zona gris en la que estaban, y mucho de eso también pasó en nuestra provincia. Un debate complejo porque, por un lado, quienes decían y quienes se oponen, obviamente, a dar esta discusión, fundados en algunos de los argumentos que escuchamos recién, pero que terminan dejando a los jóvenes en la peor de la indefensión. Nadie prueba que han sido responsables de ciertos delitos por los que en ocasiones se los priva de la libertad. Nadie mira con detenimiento las condiciones en las que están alojados. Nadie garantiza que tengan las condiciones para una reinserción social y no para un aprendizaje acelerado de la comisión de delitos. Nosotros no le escapamos a este debate. Así como escuchamos la vocación de algunos actores a nivel nacional, dejando en claro que la de imputabilidad es una competencia del Congreso de la Nación. Esto es lo primero que quiero decir. Y que es un debate que debe darse ahí y que debe resolverse en ese seno. Esta legislatura
y esta reforma que trajeron algunos legisladores del oficialismo, pero que en verdad escondía el trabajo de funcionarios del Ejecutivo, camina en una delgada línea. Brinda algunas herramientas que finalmente celebramos ponen en manos de la justicia, no discrecionalmente de la autoridad de aplicación, y busca tratar de dar un marco que se adecúe a las leyes nacionales, a la Convención de los Derechos del Niño. Y digo, trata en un proceso, porque cuando el primer proyecto que nosotros recibimos para análisis tuvo fuertes críticas, y ustedes lo saben porque les llegaron los informes. La Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes de Nación hizo llegar sus observaciones y su enorme preocupación, lo mismo referente del Comité de Prevención de la Tortura, lo mismo la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, una funcionaria de su gobierno, hizo llegar sus observaciones, lo mismo fiscales, defensores, juezas. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos que el debate se diera en las comisiones. Dijimos, queremos escuchar, queremos colaborar, tenemos vocación de mejorar este texto, este tema hay que abordarlo, no le esquivamos al debate. Acercamos un montón de propuestas que reformaron los textos, que mejoraron los principios, por ejemplo, cuestiones que estaban realmente muy confusas en los modos de redacción, de los plazos, laxos, ambiguos, excesivos. Pero nos quedamos con las ganas. Como bien dijo la legisladora preopinante, en comisión alguien invocaba lo que habían dicho, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal. Corresponde, pero ya tengo poca fe en que eso pase en esta legislatura, que si ustedes realmente quieren que esta legislatura funcione como tiene que ser, no pueden ser un mero apéndice del Ejecutivo, donde todo ocurre en otro lugar y vienen acá con validar algo que ni siquiera se animan, como pasó hace un ratito, a ponerle palabras para ponerle la cara a las cosas que quieren votar. Decía recién que pasa por una delgada línea, voy a ser breve sobre el análisis del texto porque hablamos mucho en comisión con las funcionarias que vinieron a explicar el proyecto en el que trabajaron. Sobre todo en relación a los adolescentes no punibles. Digo, para dejar en claro, la ley se mete en modificaciones que implican la adecuación del marco normativo al lenguaje, a la terminología, a la concepción que trae consigo la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional y las leyes nacionales al respecto, mejora, ratifica todo lo que son las medidas no privativas de la libertad, es decir, todas aquellas herramientas para tratar de acompañar, respaldar a los adolescentes, buscando evitar llevarlos a un camino delictivo que crece, pero también se mete en relación a adolescentes no punibles, con una herramienta que seguramente la justicia la va a analizar, pero que nosotros creemos que quedó mejor redactada que como estaba inicialmente, que tiene que ver con las situaciones en las que en casos extremos, en cierto tipo de delitos y en aquellos en donde se puede acreditar por los informes pertinentes que no ha sido posible la adopción de ninguna otra medida, que no ha sido eficaz por resguardo de ese adolescente, una puede acreditar que en casos extremos tiene que ver con las situaciones en las que en casos extremos, en cierto tipo de delitos y en aquellos en donde se puede acreditar por los informes pertinentes que no ha sido posible la adopción de ninguna otra medida, que no ha sido eficaz por resguardo de ese adolescente, por resguardo de su entorno familiar, por resguardo de sus vecinos, se pueda tomar una medida temporaria en un alojamiento especial para eso. Quiero decirle, presidente, que la decisión que está tomando esta legislatura, de dar las herramientas al Ejecutivo, primero para que se haga cargo, las herramientas a la justicia para que también haga lo que tiene que hacer, pero para que no hagan de cuenta que el problema de la inseguridad en Córdoba es este. Bien se ha dicho, lo dijo la ministra días atrás en comisión, los números muestran que no son los adolescentes no punibles los que explican el crecimiento de la ola de inseguridad en la provincia de Córdoba. Seguramente en el debate que viene algunos legisladores van a dar cuenta en profundidad del tema. Es mucho más complejo que eso
y es parte de la incapacidad de un gobierno que no ha podido encontrarle la vuelta a la conducción de las fuerzas de seguridad, pero a la conducción política, esa que está en Bauer. Por otro lado, en esta misma línea, decirle que vamos a seguir muy de cerca la aplicación de esta ley. A través suyo, al Ejecutivo y a los funcionarios que han estado trabajando en esta ley, decirle que lo vamos a seguir porque nos preocupa, porque nos interesa y porque para que esto pueda prosperar necesita por lo menos 2 cosas. Necesita financiamiento para garantizar que todas estas medidas alternativas que se van a llevar a cabo en el territorio tengan el acompañamiento de profesionales idóneos para eso, no el punteraje elegido a dedo, que después termina pasando cosas como las que vimos en algunos lugares, en el departamento San Justo, que tanto nos dolieron, situaciones donde la CENAF se encontró con una enorme imposibilidad para responder. Entonces va a necesitar inversión y financiamiento y va a necesitar condiciones dignas en donde alojar a estos jóvenes. Pedimos en la comisión, lo reiteramos acá en el recinto, la visita a los establecimientos que el Ejecutivo tiene pensado para el alojamiento tanto de los adolescentes punibles como de los adolescentes no punibles, quienes no pueden estar sujetos a las mismas medidas, a las mismas condiciones y a un entorno carcelario. Córdoba ya vivió esto. Córdoba ya tuvo informes muy críticos de algo que he mencionado hasta el cansancio el año pasado y que voy a seguir mencionando hasta el cansancio, que es que existen en los contextos de encierro situaciones de tortura en nuestra provincia. Se denunció el complejo Esperanza, se denunciaron obviamente las condiciones de detención y se denunciaron obviamente las condiciones de las personas con problemas de salud mental que también están en contextos de encierro. Por eso propusimos, y con esto voy cerrando, presidente, la creación de una comisión de seguimiento, con el objetivo de que esa comisión de seguimiento ya no sea una cosa laxa que cuando el Ejecutivo quiera la pueda poner en funcionamiento, sino decir cuándo, cómo, de qué manera se va a integrar, que tenga representación de esta legislatura, de su mayoría y de su minoría, que tenga alguna representación de otras fuerzas. Metieron un poquito la mano recién para tratar de sentar allí, supongo, a la Universidad Provincial para tener más acólitos que hagan de cuenta que no pasa nada. Esperemos que no. Esperemos que la representación de la sociedad civil realmente convoque ahí a las tantas organizaciones que realmente están siguiendo estos temas en el territorio, que les preocupan y les ocupan, a los especialistas de las universidades que realmente están siguiendo estos temas y que se animen a ver esta comisión no como un espacio más que tienen que acallar, sino como un espacio que les va a permitir prender una luz de alarma, una luz de alerta cuando no estén haciendo bien las cosas y que si lo están a este proyecto impulsando de buena fe, les permita corregirlas a tiempo y no cargándose la vida de adolescentes en la provincia de Córdoba. Nada más, señor presidente.